en materia, fíjense, les doy un poquito la estructura simplemente de lo que vamos a estar viendo. Básicamente, esta primera parte vamos a revisar tendencias, vamos a revisar cosas que están pasando, que están afectando a nuestro mundo y pues la realidad de todos. Creo que hay un micrófono que sigue abierto, se escucha algo de ruido. Y, y desde esa perspectiva vamos a tener después un pequeño espacio conversatorio para hablar de conceptos claves que a ustedes se les hayan quedado o que quieran profundizar. La primera parte va a ser eso. Entonces el capítulo se titula Fuerzas Globales de la Innovación. Voy a estar soltando mucha información, entonces lo que les recomiendo no es que se trate de entender quizás la globalidad o todo el detalle de lo que se está acá, porque puede ser que yo use algún término que ustedes no conozcan o lo que sea, sino que traten de encontrar un propósito para ustedes en la presentación, que busquen, bueno, ¿cómo me puede ayudar esta información a algo que yo quiero hacer? ¿No? Entonces trate de encontrar algo que les llame la atención y bueno, que esto sea una especie de abreboca para poder eh, seguir trabajando más adelante, ¿no? Y seguir explorando contenido más adelante, porque obviamente vamos a tener todas las oportunidades para hacerlo. Entonces, bueno, arranco por aquí. En las fuerzas globales, a mí siempre me gusta destacar este tema que es, bueno, nuestro planeta y todo lo que es el cambio ecológico y ambiental que está sufriendo, pues, a raíz de lo que ustedes ya deben conocer y estar bastante sensibilizados, que se ha conocido como el calentamiento global. Aquí lo que tenemos son dos mapas donde hay un porcentaje gigantesco de la comunidad científica global y se identifican en el mapa superior esas zonas que están en riesgo mayor en este momento. Las zonas en rojo son las zonas del planeta que, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista ambiental, están en riesgo. Y el mapa de abajo, en lugar de presentar zonas de urgencia, lo que presenta son las zonas que necesitan políticas urgentes de restauración porque ya fueron afectadas dramáticamente y tienen un impacto importante en la ecología y los ecosistemas globales. Y muchas veces se nos olvida hablar de esto, nosotros los jóvenes estamos más sensibilizados, creo yo, con los temas del ambiente, pero realmente la gran fuerza transformadora durante estos próximos 50 y 100 años, este siglo que estamos entrando del 2000, vienen por la parte ambiental, por lo que el efecto de subir la temperatura causa una disrupción en los ciclos de agua y bueno, básicamente hay una aproximación científica bastante consensuada en el mundo que dice que el 50% o 60% de las especies que hoy conocemos se van a extinguir a partir del año 2050 y hacia ese final de siglo. Entonces, ese implicaría el sexto evento de extinción masiva más importante hemos enfrentado. Y para los que no entienden un poquito el tema de la temperatura, esto es un GIF que nos sirve para verlo más ilustrativo. Y básicamente ahí lo que va pasando son los años y lo que tienes alrededor son los meses y ves la temperatura, cómo se ha ido moviendo, el promedio de temperatura a nivel del planeta se ha ido moviendo durante los últimos años hasta llegar ahora que ven, está dando unos picos bastante importantes con respecto a cómo era la temperatura. Vamos a darle una vez más. Fíjense ahí, va a empezar a correr desde 1850. Y bueno, los promedios a veces habían unos eventos de calor más importantes, ¿no? Pero en promedio siempre se va aumentando la temperatura, aumentando la temperatura. Y lo que tenemos ahora es una posibilidad de que eso pase, un fenómeno exponencial, y se aumente dramáticamente. Entonces, bueno, una de las fuerzas más importantes tiene que ver también con el coronavirus con la migración a las ciudades, el tema del ambiente a la hora de curar todo el tema de salud en la alimentación. Entonces, todas esas cosas están vinculadas. Y una segunda fuerza importantísima que siempre nos gusta comentar es el tema de la población. Entonces, lo que tenemos aquí son cuatro gráficos. Yo voy a, obviamente, traducir lo que está ahí. Me disculpen que hay mucha información que está en inglés. Este primer gráfico que está acá lo que muestra es cómo creció la población desde, mira, creo que sale ahí 10.000 antes de Cristo, no lo sé. Pero si se fijan, la curva es, bueno, una población que es bastante promedio, que se comporta bastante normal, hasta que estamos en el año aquí cero y seguimos después de Cristo, y de repente hay una explosión gigantesca y pasa lo que conocimos como, bueno, revolución industrial, migración a la ciudad,
y todo el mundo empezar a concentrarse alrededor de estas nuevas economías que empezaron a generar mayor bienestar y a reproducirse, ¿no? Entonces lo que hemos tenido es una curva de crecimiento, lo que llamamos exponencial, o sea, un crecimiento vertiginoso y acelerado, que está solo apenas, y este es el segundo gráfico, empezando a disminuir su crecimiento. Entonces, para finales del año 2100, ya se pronostica que esa curva se estabiliza, que la población global va a estar en lo que puede ser un promedio de 11.2 billones, millardos de personas, ¿no? Entonces, eso ahorita estamos como por unas 7.000 y pico, y bueno, vamos a ir creciendo hacia allá durante los próximos 100 años, luego se va a estabilizar. ¿Por qué se estabiliza? Porque la migración a la ciudad hace que la gente tenga muchos menos hijos de los que tenía antes, en condiciones de vida más rurales y más mixtas, y entonces eso hace que las bandas poblacionales se vayan acotando, ¿no? Entonces, es un poco la perspectiva global del tema de la población. Luego tenemos acá que ese crecimiento que se va a dar, no se va a dar en los próximos años, no se va a dar en todo el mundo. En Latinoamérica no se da. Entonces, por ejemplo, tenemos un crecimiento muy bajo. Entonces, esos países como India, Nigeria, Pakistán, inclusive ahí entra Estados Unidos porque está teniendo curvas interesantes de crecimiento, van a tener digamos, un reflejo de ese crecimiento, va a estar ahí situado. Y si tuviéramos que hablar de quién está creciendo ahora y quién va a crecer en los próximos años, va a ser África, la que está en pleno boom de crecimiento porque está enfrentando transformaciones económicas muy importantes. Entonces aquí vemos en este último gráfico la curva total al final. Esa curva que dice, ¿cuántos vamos a hacer de la torta en el mundo en el 2100? Bueno, los rojos son africanos, los verdes son asiáticos, estos azules oscuros son europeos, aquí estamos los latinos y caribeños, y aquí los norteamericanos, ¿no? Entonces, si se fijan, el mundo que nos tenemos que preparar es un mundo obviamente predominantemente africano y asiático, en donde nosotros, los latinos, pues somos una minoría y también lo son los anglosajones y los americanos. Esta es otra información, la voy a pasar bastante rápido, que es un mito que también está ahorita de la violencia. Tenemos mucha información de violencia, de guerra, de cosas, pero realmente si vamos a la estadística y vemos conflictos armados como el concepto pues de medición, lo que tenemos acá es un gráfico, no se detalla porque es muy chiquitico, pero donde el círculo representa lo que fue las muertes por un conflicto armado. Entonces, hoy hay un consenso de que en cuanto en lo que respecta a conflictos armados, es decir, gente en guerra con otra, gente por ocupación de territorio, por problemas de recursos, problemas ideológicos, enfrentándose a muerte, eso realmente ha sido desde la Segunda Guerra Mundial, que tuvo pues ese episodio tan grande, ha venido bajando sistemáticamente y hoy estamos en una de las etapas de mayor paz desde un punto de vista de la historia de la humanidad, desde lo que se refiere a las guerras. Evidentemente hay otro tipo de conflictos, que son los conflictos de violencia, por la criminalidad ahora que está en la ciudad, pero bueno, eso entra en otras categorías. Entonces, este gráfico es muy ilustrativo para decir las guerras ahora en muchos sentidos son guerras digitales, son guerras virtuales, son guerras de información. Entonces tenemos todo el día a los hackers tratando de robar la información de un gobierno a otro. Han habido casos muy importantes donde, por ejemplo, el gobierno de China tenía hackers en India, que tenía todo el sistema de ellos de identidad que estaba cooptado, y los americanos evidentemente siempre están en guerra con todo, con los rusos, pero entonces está la gente de Wikileaks. O sea, hay un gran debate acá, y las nuevas guerras son guerras digitales y guerras por ganar los dominios de espacios de información y las plataformas. Este es un gráfico que nos habla un poco de cómo se polariza también el mundo, de cómo hay visiones diferentes. Entonces, a la izquierda tenemos países que, como Venezuela, era en el año 2008, imagínense hace cuánto tiempo, ya han pasado 12 años, pero países que tienen problemas en sus economías y en su política por dependencia a recursos naturales. En nuestro caso es el petróleo. Evidentemente estábamos en ese momento ya en rojo. Pero fíjense que no somos los únicos. Todos los países africanos también tienen grandes problemas con la dependencia a modelos de materias primas. Y bueno, eso genera distorsiones en la economía y en las políticas de los países. Pero si vamos a medir el mundo desde un punto de vista del sistema democrático, libertades, etcétera, lo que tenemos acá es un mundo súper polarizado, donde pudiéramos decir que si lo vemos desde la mirada anglosajona, de la mirada de Occidente, de la mirada de los americanos, los europeos y los latinos, que somos parte también de esas culturas,
pues pudiéramos ver un mundo que está mitad en un sistema democrático y vamos a decir la otra mitad o más de la otra mitad está en un sistema que no es completamente democrático. Porque en esencia, Venezuela también se encuentra en lo que llamamos esos sistemas híbridos, sistemas que son, tildan más a algunas lógicas verticales de autoritarismo y no a sistemas democráticos liberales. Pero esas tensiones las vamos a estar siguiendo estos próximos también 50 años y una tendencia muy importante que condiciona el desarrollo y el emprendimiento. Este es un gráfico muy complejo que se hizo de este estudio que ven aquí abajo, que se llama el estudio de la red de control corporativo. Están estas personas, Jane Glaffer, unos científicos, está en internet y tiene una charla muy chévere en TikTok si la quieren ver. Pero básicamente lo que nos dice este análisis es que si para más colmo, pues si no fuera suficiente todas estas cosas que estamos viendo, el sistema económico global está muy concentrado. Creo que el coronavirus ha dejado pues ver eso de forma tremenda, la desaceleración económica, la pérdida de empleos que viene a partir de esta recesión económica es muy grande. Y lo que demuestra este estudio es que hay empresas que son estos puntos rojos que ustedes ven, que concentran muchísimo, muchísimo control de capital y control accionario de muchas empresas a nivel global. Son fondos que controlan a su vez muchas empresas multinacionales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando una economía y cuando los mercados se tambalean? Bueno, esas empresas se tambalean desde el punto de vista de los mercados de las acciones, los bonos, la inversión que hay en los mercados de capitales, y pues toda la economía se resiente. Y hoy eso hace que la economía sea bastante frágil porque es muy centralizada. Entonces, hay muchos estudios, hay mucha gente tratando de ver cómo esto se hace más resiliente para que las crisis no afecten de manera tan grande a todos. Y bueno, aquí hay un grupo, eso también aquí hay un listado de esos 50 grupos que controlan hoy la mayor cantidad de poder dentro de estos grupos económicos, pero que además tienen, digamos, una fuerza importante en lo que es el desarrollo, lo que es el control de las economías en los distintos países. Va a pasar eso. Y bueno, ya esto va más adelantado. Esta primera parte se va a extender un poquito porque le metí toda la información también digital, pero aquí ya vamos a entrar al tema del Internet. Y un proyecto que se llama Opte, está aquí abajo el nombre, Opte Project, y es como uno de los primeros intentos artísticos que hay para dibujar un mapa del Internet. Entonces, esta información o esta red compleja que emerge se hizo tratando de mapear todos los servidores, todas las conexiones que hay en todo el mundo en el año 2003 y, bueno, poniéndole colores para identificar las redes, para que se pueda ver distintos niveles de relaciones. Y bueno, ese fue el resultado. Entonces, creo que muy pocas veces nos hemos parado, no sé si todavía en las materias de bachillerato están incorporando el Internet como materia, pero debería serlo sin lugar a dudas. Pero uno de los eventos que más cambia y transforma ahora todo en el mundo es esta revolución que han llamado el Internet. La posibilidad de conectarnos de una manera que antes era inimaginable, algo parecido cuando inventaron el teléfono. Imagínense cuando antes no había ningún tipo de comunicación, no había ni radio ni teléfono y de repente inventaron el teléfono y la gente podía escucharse a millones de kilómetros de distancia. Ahora es algo absurdamente mucho más líquido, complejo, muchas formas de comunicación, muchas maneras. Y bueno, esto ha cambiado todo. La verdad es que muy poco se ha comprendido. Yo creo que la gente está bastante confundida sobre qué hacer con el Internet y cómo lidiar ahora con la transformación que esto trae. Si vemos la población, información de la población que está en Internet, bueno, eso viene creciendo de forma vertiginosa, pero desde el 2000. Esos son 20 años de crecimiento, eso no es tanto. Desde el punto de vista histórico no es nada. Entonces es un fenómeno bastante, bastante reciente que a partir de las telecomunicaciones, pues ha permitido tener ese crecimiento. Fíjate que Venezuela venía muy bien en el crecimiento regional. Evidentemente ha bajado un poco por la conectividad en estos últimos años que se ha deteriorado, pero tiene un porcentaje muy importante de población que consume Internet. Luego tenemos el tema de las plataformas, esta información hasta el 2018, y podemos ver las distintas plataformas que se usan. Fíjense, Facebook a nivel global es la que lidera, pero también está YouTube con los temas de video, WhatsApp, que ha crecido muchísimo, Instagram, y bueno, hay otras aplicaciones que quizás ustedes no conocen como WeChat,